Bueno, arrancamos un poco, si les parece, la charla. Queríamos comentarle primero, nosotros somos una agrupación que se llama Somos Libres, que intentamos, desde lo que fue la cuarentena, armar una agrupación que defienda las ideas de la libertad, que defienda las ideas de la república, de las instituciones, de la división de poderes, en toda la UBA, y que sea, y en todas las universidades del país, ¿no? Pero que sea una agrupación de estudiantes, que me parece que era una voz que en los estudiantes estaba faltando. Y bueno, en ese camino estamos. Nos presentamos a elecciones a principio de año, después empezamos a hacer actividades, intentando forjar esa identidad liberal sin escondernos, ¿no? Sin esa cosa vergonzante que capaz existía en algún momento. Planteamos, por ejemplo, charlas sobre criptomonedas, hicimos un buen debate sobre socialismo versus liberalismo, que también salió muy bien. Y bueno, qué mejor charla para cerrar un poco el año, que vamos a seguir, pero bueno, supongo que esta charla que vamos a hacer va a ser la última, para cerrar así con Ricardo y con Gustavo. Me parece un muy buen cierre del año, porque después también nosotros tenemos que seguir estudiando y van a venir los segundos parciales, van a venir los finales, así que tenemos que meterla ahí también. Sí. Y bueno, nosotros convencidos de que la universidad es un lugar de debate de ideas, de que nosotros como juventud tenemos que ir a defender nuestras ideas, las ideas de la libertad, y qué mejor lugar que en la Facultad de Ciencias Económicas, que acá se debate política económica, salen futuros economistas, contadores, administradores, así que me parece una muy buena iniciativa la que hicimos con los compañeros, de debatir un poco cómo salir de esta crisis económica que estamos pasando en la Argentina, un estancamiento económico, diríamos que lleva ya 10 años, donde el PIB per cápita va cayendo, la inflación va creciendo, es creciente, y un poco la idea de cómo salir hacia adelante, qué alternativas tenemos, qué posibilidades tenemos para bajar la inflación, para empezar a crecer, para volver a crecer, para exportar, y bueno, y un montón hicimos una lista enorme de preguntas y temas para debatir, y bueno, comentarles también, presentando a Gustavo Gesualdo. Él es profe de acá de la Facu, licenciado en Economía, da macroeconomía y política económica y microeconomía, es ex subsecretario de Desarrollo Ciudadano y ex subsecretario de Gobierno. Así que, y bueno, y Ricardo, él también fue licenciado por la Universidad de La Plata, ha sido ministro de Defensa, ministro de Economía, y ahora es actualmente diputado nacional por Republicanos Unidos. Así que bueno, un poco esa es la idea, y si querés, Ricardo, empezar, y vamos a bombardearte de preguntas. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por esta oportunidad que nos estás dando. A lo largo de los años he sido profesor en esta casa de estudios, hace muchísimos años atrás, para ser más preciso, 40 años. He venido a dar muchas conferencias y estoy encantado de volver a hacerlo, sobre todo porque este debate y este título que ustedes sugirieron está en el corazón de los dilemas que va a enfrentar Argentina, no solo en el próximo gobierno, sino en tratar de resolver
crisis y una decadencia muy prolongada. Cuando reflexionaba sobre cómo empezar, yo diría, ¿cuándo surge la expresión de inflación? Surge básicamente allá por los 60, pero sobre todo en los 70, cuando se combinan fenómenos de alta inflación con alto desempleo, es decir, una combinación que hasta ese entonces no había sido habitual. En general había inflación, pero no desempleo, o había desempleo y ocurrían fenómenos deflacionarios. No era un fenómeno corriente hasta los años 70, asociados a ciertos desbordes que vinieron de la guerra de Vietnam, el rol del dólar a nivel internacional y de los desequilibrios de la política fiscal y monetaria de los Estados Unidos, pero en particular yo creo que la reacción a los shocks petroleros que no se habían vivido y que fueron un impacto muy grande, estructural sobre las economías. En general, cuando hay un impacto estructural muy grande, uno no sabe bien cómo reaccionar. En general, los economistas somos muy buenos explicando el pasado, no el futuro. En general, a uno le pagan para tratar de avisorar el futuro, y lo que sabe explicar es la historia, que es nuestro laboratorio, o sea, básicamente lo que tratamos de entender es la historia y a partir de ahí inferir ciertas regularidades y algunas llevarlas al nivel de leyes económicas. Ese episodio es importante porque la resolución de él llevó un tiempo, si yo diría hacia fines de los años 70, se inicia en el mundo un esfuerzo antiinflacionario muy fuerte, no solo Volcker en Estados Unidos, sino también en Europa, en Japón, un esfuerzo muy decidido de abatir la inflación en los países desarrollados, y eso se logra con un gran sacrificio inicial de caídas de actividad, y luego empieza lo que se llamó el periodo de la gran moderación. A lo largo de muchísimos años, las economías desarrolladas tuvieron muy baja inflación y yo diría un ritmo de crecimiento significativo. En ese periodo también se verifican episodios de muy fuerte desorden en América Latina, es decir, el continente venía con problemas inflacionarios, sobre todo algunas economías, pero que se agudizan severamente en los años 80. Los años 80 es la década perdida, es decir, cae el ingreso per cápita, sube mucho la tasa de inflación, las economías están sometidas a una enorme tensión, y es ahí donde empiezan esfuerzos antiinflacionarios muy parecidos en distintos países, donde yo diría el paralelo entre el plan austral, el plan mexicano, el plan israelí fueron muy relevantes. Naturalmente, una pregunta que surge es por qué casi en un plan copiado uno del otro los israelíes fueron exitosos y nosotros no, porque las dificultades que enfrentaba Israel eran probablemente más complejas que las nuestras y venían de una experiencia inflacionaria más reciente que la nuestra. Pero yo diría en toda América Latina se inició un esfuerzo muy grande de estabilización que prácticamente culmina en la década de los 90 y de ahí en más, con países estables, es decir, con muy bajas inflaciones. Todos nuestros vecinos tenían inflaciones parecidas a nosotros. Quedamos nosotros, Venezuela y Cuba, en una ronda distinta, en problemas distintos, algunos muy estudiados como los nuestros de Venezuela, otros poco estudiados como los de Cuba, pero con fuertes problemas y desequilibrios muy complicados.
porque se han dado en el curso de una larga historia. Lógicamente, las dificultades que surgen a fines de la primera década de este siglo, es decir, las dificultades financieras globales, reabrieron otros debates con problemas muy complejos que resolver, y sobre todo esos problemas se volvieron muy agudos con la pandemia y la consecuente complicación a escala mundial. La Argentina vivió un proceso más largo, es decir, a veces uno pierde la visión histórica. Nosotros tuvimos más inflación en el siglo XIX que el resto de los países. Se hablaba de nosotros como el gaucho banqui. O sea, los estudiosos ya sabían que nosotros teníamos problemas de conducción de la política monetaria, de la institucionalidad monetaria y fiscal de larga data. O sea, en el siglo XIX tuvimos una inflación anormal para lo que eran las reglas de ese tipo. Sin embargo, entre 1890 y 1943 tuvimos menos inflación que los Estados Unidos y crecimos más. Fue una época excepcional que estuvo muy asociada a reformas monetarias y fiscales muy importantes en la Argentina, donde se le dio un peso excepcional al orden monetario y fiscal que luego se perdiera luego de la Segunda Guerra Mundial, donde empezáramos un proceso inflacionario que se ha extendido por muchos años en nuestro país, con muy pocos periodos de estabilidad. En realidad, el único periodo de estabilidad prolongada fue la convertibilidad, que fue de nuevo, al revés de lo que todo el mundo piensa, una copia de lo que había hecho Pellegrini. O sea, la estabilización de 1890 fue iniciada por Carlos Pellegrini, por otros ministros que lo sucedieron, pero básicamente la convertibilidad lo que hizo la Caja de Conversión fue tratar de reproducir esa experiencia y recrear instituciones fiscales y monetarias como las que habíamos tenido hasta la Segunda Guerra Mundial y que por distintas circunstancias que hacen a nuestro orden político se fueran destruidas ya a comienzos del 2002 y que nos va a costar mucho reponerlas. Mucho no quiere decir mucho tiempo, quiere decir reponer el orden fiscal y monetario en países que lo han perdido. No es un tema menor, porque en el fondo, a ver, en ciencias económicas nadie se extravía. La inflación es siempre un fenómeno monetario de origen fiscal. O sea, la inflación no podría, cuando se habla de esto, digo, no lo hago con un afán contencioso. Yo vine hoy con una vocación docente. No apolítica, sino profundamente política, porque la política implica un acto de docencia, implica poder explicar los dilemas, de dónde venimos, los dilemas que enfrentamos y hacia dónde rumbeamos. Pero quiero darle el tono académico que merece la facultad. Cuando uno no reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, se está cometiendo un error matemático, no un error económico. Es decir, falta una ecuación. Si uno no entiende eso, hay falta de ecuación. Sin dinero lo que hay son precios relativos. El dinero lo que hace es crear la presencia de precios nominales. El nivel general de precios es el costo. La inflación sube, no hay otra manera que suba la cantidad de dinero. O sea, y la cantidad de dinero sube no porque sí, sino porque hay un desequilibrio fiscal. O sea, hay un intento de apropiarse de recursos de terceros por un medio no legislado. Ese es básicamente el motivo. Por supuesto que
Si la economía crece, requiere más dinero, entonces hay un cierto margen de ampliar la cantidad de dinero por crecimiento de la economía y probablemente economías que salen de una altísima inflación y que vuelven a una baja tasa de inflación probablemente adecúen el stock de dinero, haya un crecimiento, porque básicamente la inflación, como es un impuesto, reduce la cantidad demandada de dinero. Si baja la inflación, va a aumentar la cantidad de demanda de dinero, o sea, va a caer la velocidad de circulación porque se grava menos. Argentina inicia ya a fines de la guerra una estrategia de altísimos déficits fiscales financiados con expansión monetaria. Inevitablemente eso tenía que traducirse en tasas muy altas de inflación que se prolongaron a lo largo del tiempo, muy asociadas a, digamos, a esta institucionalidad de altos déficits que se imprimía dinero, esa era la razón. Y cuando yo era joven, muchos años atrás, la discusión que había era si la inflación promovía el crecimiento, es decir, hoy a nadie se le ocurría semejante disparate, pero en aquella época estaba la idea de que se transferían recursos a los sectores que ahorraban más y se castigaba a los más pobres. O sea, nadie tenía ahí la idea más clara de todo, que era un impuesto a los más pobres, pero la idea era que eso nos iba a permitir acumular más rápido y crecer más rápido. Obviamente eso no fue cierto, pero al menos estaba esa especulación. Con los años esa especulación se dejó de lado porque, bueno, le quitamos 13 ceros a la moneda y probablemente ahora el año que viene le quitemos 3 más. Cada 0 es 1000% de devaluación. Si había alguna duda que la inflación no daba resultado, nosotros lo llegamos hasta el final. O sea, ahí no nos quedamos con, digamos, la duda de esto. A lo mejor era un poco más, no, eso se hizo lo posible para llegar a extremos poco reconocidos a experiencias mundiales, porque las experiencias mundiales son de otro tipo, son de fenómenos de pérdida de control inflacionario en general muy asociada a las derrotas bélicas al fin de la Primera Guerra Mundial, a la descomposición del Estado. Y acá viene un punto que está en el corazón del problema, que a veces es lo que confunde a muchos líderes políticos. Es un problema monetario, de raíz fiscal. Detrás de eso hay un problema de gobernabilidad. Y este es el problema político. O sea, un país que es gobernable no elige la inflación, elige otra cosa. En general, la inflación revela un déficit de gobernabilidad, por eso les pasaba a las hiperinflaciones a países que perdían la guerra y se descomponían, como Austria, como Alemania, o a los países latinoamericanos cuando viene el shock petrolero, sumado al shock de la deuda, para que ustedes comprendan el problema de por qué se escapa la inflación en todos los países latinoamericanos en los 80, en los años previos nos habíamos endeudado con la lógica, mucho. Yo me acuerdo siendo un joven funcionario de la tesorería, yo estaba obsesionado por los déficits, yo miraba, imagínense un joven economista, yo sabía las consecuencias de esos déficits, pero estaba la idea, en los viejos funcionarios, del Ministerio de Hacienda de carrera, estoy hablando del servicio civil, que la tasa de interés a nivel mundial era inferior a la tasa de inflación. Entonces, con cierta arrogancia, me decía, pero no sea tonto, las deudas externas no las va a pagar la inflación internacional. Y usted nos pide que hagamos un esfuerzo de ordenamiento fiscal cuando los demás nos están regalando. ¿Se acuerda cómo era internamente? La Argentina del 45 a los que lo agarró endeudado los hizo ricos y a los que tenían activos financieros los hizo pobres. Y usted quiere que pasemos a ser los patos de la boda. Por supuesto, ese fenómeno de que la inflación era más alta que la tasa de interés no es sostenible en el tiempo y
eso supone que uno es tonto todo el tiempo, y eso no es un argumento factible, si hay racionalidad, y en algún momento se produjo el parate. Cuando Volcker pega el freno, todos los latinoamericanos pasamos por el parabrisas. O sea, frenamos, pasamos por el parabrisas. Y se nos produce un shock brutal, que nuestro liderazgo, en ese momento autoritario, militar, pero el liderazgo en general nunca entendió bien la importancia que tienen las cuestiones internacionales, los parámetros internacionales, qué es lo que nos da el nivel de vida. O sea, entonces a veces el nivel de vida parece depender de actos de la voluntad, ¿no? Si fuera eso seríamos todos ricos. O sea, yo no conozco a nadie que sea suficientemente cretino para pretender niveles de vida bajos. Pero ese shock produce una desorganización en todas las economías latinoamericanas. Las tasas de interés pasan del 6-7% a casi 20%, los precios nuestros caían 15 o 20% por año, las tasas reales pasaron de ser negativas a ser 35 o 40%. El apretón sobre nosotros era algo formidable, o sea, se caían los precios, o sea, caía la renta de nuestros países y subían los costos. Era una cosa feroz que nos ocurría, pero eso no lo entendía bien el liderazgo de aquel entonces, por supuesto menos los sucesores. Fue muy complicado tener esa lógica en qué determina el nivel de vida de nuestros países. O sea, no se lo asociaba a la productividad y a los precios externos. O sea, un país chico como Argentina depende de la productividad, que es capital per cápita, capital humano per cápita, participación laboral y, por supuesto, los precios externos. Una economía pequeña nuestra con muchos recursos naturales, si los precios van para arriba, uno tiene un margen enorme. O sea, somos soja dependiente como Qatar es Petrocas dependiente. Hoy me enteré que ganan como $1.000 millones por año y se siente pobre, así que imagínense. Eso era porque alguien me explicaba los problemas de infraestructura del Mundial de Fútbol. Nunca se hizo un Mundial en una sola ciudad. Nadie sabe qué van a hacer toda esa gente que se va a reunir, que es más del 50% de la población de Qatar, en las horas que quedan libres, en un régimen que es inmensamente represivo. Pero digo, esta es una pregunta espero que a nosotros no nos da el recurso para ir a Qatar, pero si a alguno se le ocurre, sepa que hay incógnitas enormes en los que estudiamos los problemas de seguridad, cómo se va a lidiar con eso. Nadie está haciendo muchas preguntas, pero un tema que a mí, que me ocupo de los temas de inteligencia, defensa y seguridad, me tiene muy preocupado, que nadie esté preguntando los problemas. Pero bueno, volvamos a la economía. Entonces, la década de los 80 nos somete a un shock enorme. Ahí empieza un esfuerzo muy grande de entender nuestros problemas con más racionalidad. De ahí surge el plan israelí, el plan austral, los planes de estabilización que se desarrollaron allí por un tiempo más. Una pregunta muy interesante. Yo el otro día, en una sinagoga muy grande, di una conferencia sobre el plan israelí y el plan argentino. ¿Por qué dos planes tan bien elaborados, el nuestro fracasó y el israelí fue tan exitoso? Es una pregunta que los argentinos le tienen que hacer. Yo diría que los equipos económicos eran de enorme calidad. Nosotros teníamos un problema con la política, que es importante. Hay un libro ahora de Juan Carlos Torres para leer sobre ese periodo, que era el problema de comprensión de la política, de los límites que tenía. Eso es un tema. Yo ahora como diputado nacional estoy más preocupado que lo que estaba antes. Ahora interactúo todo. Cuando fui ministro no interactuaba tanto, para mí era una cosa muy evidente los problemas, pero ahora interactúo todos los días, y ahí todos los días escucho cosas que estremecen. Pero bueno, eso es un dato al margen. Argentina entonces vivió un largo periodo de
inflación que se acaba en los años 90 con una nueva estructura fiscal y monetaria, pero finalmente una combinación de pérdida de gobernabilidad y un shock externo terrible compuesto por la caída de las commodities debido a la crisis de Asia, el cierre de los mercados de capitales debido a la crisis rusa. Ambas voltean a Brasil, que era nuestro principal socio, una economía 5 veces más grande, baja su nivel de precio en dólares a la mitad. A pesar de eso, Argentina tenía una institucionalidad muy fuerte, aguantó, pero el esfuerzo que se requería necesitaba un liderazgo como el de Churchill. O sea, y no lo teníamos disponible en el sentido de ofrecer un inmenso sacrificio a su población con la idea de que detrás de ese sacrificio había un premio gigante. Eso no lo tuvimos porque era muy difícil de transmitir la idea esa y el costo que iba a tener romper las reglas. Ustedes piensen que nosotros rompimos las reglas allá a principios del 2002, en enero del 2002, y nos costó. Todavía no la hemos podido reponer, o sea, nosotros no podemos reponer una regulación para los servicios públicos, no podemos normalizar problemas de deuda, seguimos todavía con el Club de París, digamos, reestructurando los problemas que tenemos. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Has desempeñado un montón de trabajo como economista en un montón de lugares, y en un momento decidís asumir como ministro de Defensa primero, en el gobierno de Fernando de la Rúa, y quería hacerte un par de preguntas como cortas, un ratito como para ir avanzando ahí, diciendo, ¿qué te llevó a asumir primero un cargo público en un ministerio como el de Defensa en esa gestión y cuáles eran tus expectativas? Yo era muy consciente del problema que estábamos sufriendo allá después de la crisis asiática. Conocía muy bien el problema que teníamos. Sabía que ese shock. Después, ¿hay con qué escribir? No. Después les hago un gráfico que para mí es estremecedor sobre el problema que teníamos. Pero yo era muy consciente de la crisis que teníamos y de lo crítico que era que no quebráramos la institucionalidad, porque si quebrábamos la institucionalidad, Argentina se iba a desbarrancar en un nuevo ciclo populista, inflacionario, y probablemente nos íbamos a apartar de una senda virtuosa y exitosa, y comprendía la complejidad del problema, y había en esa época sido una figura muy influyente en las voces de la oposición. Yo era un intelectual en la oposición en esa época, debo decir que era miembro de la Convención Nacional del Radicalismo, era uno de sus expositores más, siempre tuve una verba muy inflamada, era muy minoritario en la fuerza política, representaba las fracciones más liberales, porque en esa época era muy pequeña, hoy son muy grandes, pero en aquella época era muy pequeña, y en general vivía en un estado de, mi participación en las convenciones del radicalismo debe ser uno de los episodios más entretenidos de mi vida, pero era muy conflictivo. Se armaban unos líos espectaculares cada vez que pedía la palabra, ni le digo después, disculpe. Pero formaba parte del debate. Yo había tenido una gran cercanía con los sectores moderados del radicalismo y tenía una relación con el que era candidato a presidente, con el que era jefe de gabinete, muy cercana, como intelectual de muchos años, y participaba, si ustedes quieren, en la reflexión más cerrada, con mucha intensidad. Cuando se produce la devaluación brasileña, yo voy a ver al entonces candidato a presidente y le dije una expresión en inglés de game is over, o sea, las circunstancias a las que hemos
son muy dramáticas y en ese contexto iba a haber o dos cosas: o cambiamos el régimen monetario con todos los traumas que eso implicaba, o íbamos a tener que ir a un fenomenal ajuste fiscal para adecuar nuestra economía a una contracción de su base productiva y de sus precios relativos enorme. Eso, decirlo en una campaña, no es auspicioso. Entonces el candidato a presidente me decía: no te olvides que también hay que ganar elecciones. El debate interno fue subiendo de tono, porque a mí me parecía que era necesario explicitar los problemas que enfrentamos, si no, no íbamos a tener legitimidad para afrontarlo. Esa tensión duró desde enero, la devaluación brasileña, hasta fin de marzo, que fue cuando les comuniqué al presidente y al futuro jefe de gabinete que yo no iba a guardar más silencio sobre el debate, que me parecía muy peligroso para el futuro argentino ocultar el debate que había, y que, bueno, el argumento, entonces, el candidato a presidente, que ustedes saben que era un hombre muy pausado, fue: te echamos y bien habla. Efectivamente, entonces pronuncié un discurso explicando los dilemas que enfrentábamos, y esa misma noche, a una velocidad centellante, me largó por la televisión a decir que yo jamás sería yo. Bueno, ¿cómo llego a ser ministro? El presidente, ustedes los que conocen la historia, saben que estaba gravemente, luego de la elección, cuando dije el presidente se enferma gravemente, entra en terapia intensiva, el país estaba en NAI, producía una situación de ingobernabilidad extraordinaria. Yo tenía con él una relación que venía de muchos años de discusión, de elaboración intelectual, y me pareció que era un gesto que había que tener, de haberlo a la familia en el hospital. Estaba terapia intermedia, me hacen pasar a la habitación y pasó cosas más simpáticas. ¿Qué prevalece en ti? ¿El rencor o el patriotismo? Estás muy enfermo, hablemos de eso después. Y me dice: no, yo necesito hasta para recuperarme, tener esa certeza, dado que me había echado por televisión. Yo bueno, obviamente el patriotismo. Necesito que sea ministro de defensa, bueno, ahí aparecía. Sí. Para que ustedes tengan una idea de lo que era la situación financiera del Estado Nacional, cuando asumo el Ministerio de Defensa no había dinero para pagar los sueldos del ejército. Así que era una situación extremadamente... Lo debo haber hecho muy bien, porque todavía tengo un enorme ascendiente sobre toda la gente que estuvo con mis órdenes. Fue una situación muy tensa. Mi economía fue bien simple. El presidente conocía mis opiniones, yo no hablaba nunca en público en ese momento. Yo lo invito a recorrer los diarios de la época. Nunca hablaba en público de unos temas que no fueran defensa, relaciones exteriores, problemas de seguridad nacional. En el gabinete peleaba con una figura sobre el enfoque y la fragilidad y los riesgos que yo veía. Cuando el presidente, contrario a mi opinión, le acepta la renuncia al doctor Machinea, yo estaba visitando nuestra guarnición en Chipre, me pide que vuelva inmediatamente, vuelvo, y me dice: necesito que haga cargo, porque hemos venido peleando todo este tiempo. Todos sabemos que va a ser muy traumático si yo me hago cargo, porque Machinea tiene un temperamento dulce. Yo no tengo ese temperamento, entonces vamos a tener, tengo los servicios de un hombre muy preparado, pero además de una gran afabilidad. Ahí, en ese punto quiero hacer también un doble clic, ¿no? Yo cuando doy esta parte de la
Carlos de Pablo en su momento, justo antes de que vos asumieras, donde planteaba bastante que de incertidumbre, se sabía que había renunciado José Luis y que seguramente después de Ranchinea había que buscar un nuevo ministro y que vos eras probablemente el candidato y lo planteaba como algo muy positivo que vos pudieras hacerlo. Pero él ahí identifica un tema que me parece muy importante y que también es recurrente a lo que llegó en su momento también que vos mencionabas del plan austral, ¿no? La dificultad de la política para implementar ciertas cosas. Y él identifica ahí como que el problema es el presidente y la forma de decisión del presidente. Y yo te pregunto a vos, ¿llegaste? ¿Tuviste la posición? ¿Ya manifestaste que tenías ahí algunas conversaciones que ya habían sido con idas y vueltas? ¿Cuál fue tu diagnóstico? ¿Y qué aprendizaje tenés de ese tiempo a cargo del Ministerio de Economía? No, en ese momento yo le dije al presidente, el presidente sabía perfectamente mi opinión, porque yo la había advertido desde mucho antes, pero desde noviembre del 99 en adelante, toda la semana había reunión de gabinete, yo toda la semana explicaba mi visión del problema, así que no, acá nadie ignoraba lo que yo pensaba y lo que iba a hacer. Había una situación de crisis de gobernabilidad y de credibilidad. Entonces yo traía credibilidad y gobernabilidad, pero no iba a ser fácil. O sea, y además, todos los que me conocen saben que tengo un alto nivel de determinación. O sea, estoy dispuesto a hacerme cargo y hacer lo que hay que hacer. Yo durante varias horas, con todo el gabinete ahí afuera, hasta las 9 horas estuve con el presidente encerrados los dos, diciéndole los problemas que íbamos a tener, las dificultades. Bueno, él llegó a decirme que necesitaba, entonces, bueno, entonces me hago cargo. Todos sabemos lo que vamos a hacer. Está claro que la regla de juego, a ver, lo voy a poner en los términos que se lo dije, la capacidad de los familiares del presidente, del principal, es nominar el sindicato. Una vez que entramos en quirófano, no espera el sindicato. ¿Verdad? Yo estaba en decisión de operar y operé inmediatamente. O sea, fui nombrado el lunes, el martes de la noche estaba el programa listo. Yo le había puesto una sola condición al presidente que en 15 días yo tenía que hablarle al país para explicarle y estaba dispuesto, fíjense lo que pasó, lo que era la credibilidad que tenía. Estuvimos 15 días con los mercados abiertos sin decir yo una palabra. No dije una palabra durante 15 días, por supuesto había una batalla campal abajo. Abajo había una batalla campal enorme, pero que desde mi punto de vista toda la coalición de gobierno, a la coalición parlamentaria, por supuesto que había muchas cosas, no quiero volver sobre eso. Por supuesto que había muchas cosas que eran la búsqueda de cierta equidad, no enfrentemos el problema. El problema está acá, el problema es grave, si esto se nos va de madre, vamos a tener una crisis como nunca vi. Eso fue el argumento. Ahí, justamente sobre esa parte del aprendizaje en primera persona que viviste vos, era como una cuestión de un cierto tamaño, un cierto peso dentro de la economía, que terminaría siendo tiempo después, meses después, mucho más grande, con un nivel de complejidad muchísimo mayor, socialmente mucho más grave. O sea, una caída de una corrección que era menos de un punto del producto, era 0,6 del producto, a cosas que fueron de un tamaño de 10 puntos del producto, una cosa brutal. Eso era perfectamente predecible que iba a pasar eso. Ahora, en esa discusión, no fue saldada, porque en realidad tuvo la falsa idea de que iban a doblar el brazo. O sea, un poco iba a servir de maquillaje, pero no iba a haber yo creía que tenía que haber un cambio de verdad. Y lo llevé adelante. Y fue desautorizado y fue reemplazado. Y ahora vamos al presente.
¿qué desafíos imaginás que vamos a tener el 10 de diciembre de 2023, ¿no? Tengo una cosa buena, ahí no voy a hacer. ¿Qué aprendizaje le no, claro. Bueno, haría lo mismo. Porque el nivel de Esto desafío... es lo más grave, haría lo mismo. Ahora estoy más convencido que lo que estaba en ese momento. Porque ahora tengo una ventaja que no tenía en ese momento, que es la siguiente. Usted me lo mencionaba uno de los secretarios de Economía de Portugal, que es un país socialdemócrata, más que acá sería muy izquierda, pero son, digamos, de un realismo terrible. Después de esta experiencia, estuvo toda la crisis de los países del euro, que era un sistema parecido a la convertibilidad, son las mismas reglas de juego. Y todos los países hicieron lo que yo propuse. O sea, entonces ahora tengo la ventaja de que todos los programas, el de Portugal, el de España, el de Grecia, el de Irlanda, fueron muy parecidos a lo que yo proponía. Así que ahora tengo esa... O sea, hoy estoy más convencido de lo que hice que en aquella oportunidad. El camino alternativo termina en un desastre, como era previsible que iba a ocurrir. Pero digo, la ventaja que tengo ahora es que no tengo que hacerme cargo de eso. O sea, si me tengo que hacer cargo va a ser un nivel más alto. No, ese lugar no lo voy a hacer. O sea, si voy arriba, ahí voy a tener la legitimidad de origen. Ahí me va a tener que hacer una revolución. Bien, y teniendo en cuenta un poco los números que está teniendo la economía argentina y cómo vamos a estar llegando en ese contexto, hay un montón de discusiones de algunos economistas, políticos y demás respecto del Banco Central, el rol del Banco Central y el régimen monetario que tenemos que tener. ¿No? Hay un montón de discusiones. Estabilizar Argentina va a requerir básicamente tres cosas. O sea, va a requerir tener una autoridad monetaria independiente. Yo el modelo que tengo en la cabeza es el del Bundesbank. O sea, el modelo... Ustedes saben que Konrad Adenauer, el fundador de la Europa moderna, llamaba al Bundesbank y el presidente no le contestaba el teléfono. Consideraba, yo personalmente, si fuera presidente, si no llega a llamar al presidente, lo considero un acto de hostilidad, de agravio, de intento de ruptura institucional. Así que no contestaré. Hacer mirar una conferencia de prensa, una cosa que lo miraré como si yo perdido el queso. Tengo una idea de lo que tiene. A ver, el presidente del Banco de Francia, Trichet, era presidente del Banco de Francia, retaba al Parlamento de Francia y a Chirac, que había sacado 80% de los votos. 80%. Y lo retaba todos los días. Digo, bueno, si a Volcker era inolvidable. Volcker no entendía el teléfono. Si uno es libre y algunos tienen una idea de cómo era físicamente Volcker era más grande que yo, era más alto, una figura imponente, no se podía hablar. A Trichet no se podía hablar. Imagínense a uno de los presidentes del Bundestag. Yo conocí a varios de ellos, tuve trato personal con ellos en reiteradas oportunidades. Eran figuras de una envergadura, los que crearon digamos, la institucionalidad monetaria de Europa. Eran figuras indesafiables. Conocí las autoridades del Banco de Japón, era una ceremonia entrar al banco, casi yo le diría como los papas antiguos. Pero digo, bajo esa regla, usted tiene una autoridad monetaria independiente, a mí no se me ocurriría pensar que no habría cosa más importante para mí que honrar el compromiso con mi ciudadanía, que sería conservar el valor de la moneda. Eso no estaría dispuesto a nada que alterar. Por supuesto necesitamos una institucionalidad fiscal que no necesite ayuda monetaria, hay que balancear la cuenta bancaria. Y hay que arreglar el
zafarrancho que tenemos de precio relativo, y después de eso hay que gobernar. Tengo una pregunta un poco larga quizás de introducción, ¿no? Usted actualmente está en la fuerza opositora predominante, ¿no? La mayor, tipo de cambio también, ¿no? Es una fuerza que tiene distintas líneas de pensamiento. De hecho, antes predominan los radicales, y antes estaba hablando de que usted tenía varias peleas con los radicales porque tienen... Bueno, hace muchos años atrás. Pero actualmente también es un sector un poco más conservador. No creo, yo, mire, en estas cuestiones técnicas no creo. Esto es como esto que acabo de decir, del primero al último, lo repite. Es decir, si usted no repite eso, no pasa. Aplauso, cero, no hay dos, cero, para que no vuelva a puntear. Lo que dije es el ABC. Eso no está en discusión. Después viene la discusión, está en otro lado. ¿Qué nivel tributario usted considera razonable en la Argentina? ¿Qué nivel de gasto? No creo que nadie en su sano juicio crea que la estrategia tiene que ser inflacionista. ¿Usted piensa que estos sectores harían las reformas que realmente necesitaríamos para seguir adelante? Bueno, ¿qué alternativa tenés? O sea, si no entramos en un precipicio, estamos al borde del precipicio desde hace varios meses, lo que no sé si nos caemos antes o después, pero estamos ahí en un experimento de eso que puede ser trágico, verdaderamente trágico. Estamos ahí al borde del producto. ¿Se puede hacer una pregunta? Cuando usted fue ministro de Defensa, por lo que yo lo escuché la otra vez a ver Sergio, que dio una charla sobre el tema económico, un poquito de todo, que él vio el crecimiento de las Fuerzas Armadas de los países limítrofes, no vamos a ir a los demás. ¿Usted preveía eso, que cada vez le iban a bajar el presupuesto a nuestras Fuerzas Armadas? Porque eso va bastado según... No, decía que no crece un país que tiene buenas Fuerzas Armadas. El país ha entrado en un estado de indefensión que no era la situación del año 99-2000. O sea, que tiene mucho que ver con el problema de descapitalización de la economía argentina. O sea, la economía argentina se ha ido descapitalizando. Las Fuerzas Armadas son un capital intensivo, que para comprar aviones, barcos, blindados necesita presupuesto. A lo largo de muchos años, el cálculo es que la descapitalización de las Fuerzas Armadas entre 50 y 60 mil millones de dólares. Es una cifra inmensa. Eso se arregla en 20 años, no se arregla en va a requerir un esfuerzo de capitalización muy grande. Pero eso es un problema muy complejo que tenemos simplemente para tener cierta paridad con nuestro vecino. No estamos hablando de convertirnos en una fuerza mundial. Yo le quería hacer una pregunta, que habíamos hecho algunas preguntas, y una de las preguntas que surgió es si se puede volver al régimen de inflation targeting, otra inflación que había implementado la Constitución, si se puede volver a eso o es necesario algo más de shock. A ver, si usted logra tener una autoridad independiente, balancear las cuentas fiscales, que a mí me parece que el desafío está ahí, y reordenar los precios relativos, bueno, probablemente al principio usted siga una estrategia monetaria, luego va a ir desarrollando los modelos para avanzar hacia metas de inflación, como han hecho el resto de los bancos centrales del mundo. Puede hacer eso, que es lo que hace Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que fue el que lo inventó. El que lo inventó fue Nueva Zelanda. Pero bueno, eso es el tema más complejo de abordar. Primero hay que tener claro los cambios institucionales que necesitamos y el problema de gobernabilidad. No es un problema reciente el de gobernabilidad. Detrás del desquicio que tenemos, que es un desquicio muy profundo, porque pocos países han defaulteado, no es solo que tenemos 16-0 que le hemos quitado a la moneda, bueno, 13 más los 3 que le vamos a quitar ahora. Hemos defaulteado 9 veces, eso no lo ha hecho el país. Tenemos 5 veces hemos confiscado los depósitos, o sea, tenemos una historia de atrocidades, que cuando uno a veces se pone a pensar, tenemos un riesgo país de los 1700, 1800,
Punto. Por eso nosotros no... Fíjense la paradoja. Que somos el país con la segunda reserva de gas del mundo y importamos gas por tubo y por barco. Yo te digo, con esta mentalidad falta la arena en el Sahara. Es una cosa increíble eso. Ahora, eso está muy relacionado al problema de riesgo país. Nosotros no podemos funcionar sin abatir el riesgo país de manera drástica. Y eso implica una cuestión muy decisiva en la historia de la humanidad, que es el respeto al derecho de propiedad, que es el respeto a transacciones consentidas y voluntarias y no violentas. Eso, la ruptura del derecho de propiedad nos vuelven a la jungla. Eso es un tema muy complejo, o a la penitenciaría. En la penitenciaría no hay derecho de propiedad. Pero digo, para vivir en libertad se requieren ciertos institutos, uno central es el derecho de propiedad. Pero ese tema está en el problema de gobernabilidad. Si hay gobernabilidad, no hay disputas sobre eso, se resuelve en la justicia. Si hay disputas sobre eso, es porque no hay gobernabilidad. Y el país tiene un problema de gobernabilidad extraordinario, por un mal diseño de sus instituciones, por un mal diseño. Yo le atribuyo mucha importancia al diseño electoral. O sea, hay un diseño que cuando tiene un régimen presidencial tiene que lograr mayorías. Si no logra mayorías, si usted tiene gobiernos minorías, es un problema muy grande del presidente de Rúa, es prácticamente imposible gobernar. Porque en un régimen parlamentario usted tiene que constituir la mayoría. En un régimen presidencial, la cohabitación con un gobierno minoritario es muy compleja. Muy compleja, requiere una enorme estabilidad institucional para que usted pueda funcionar. Más aún en el caso de regímenes presidenciales tan extensos como el de Estados Unidos, la ventaja es cuando había un common ground, o sea, todo el sistema político americano se acercaba al centro. No había prácticamente gente en los extremos, era muy excepcional. Khrushchev tenía una frase fantástica, que era: los partidos políticos americanos difieren tanto como la Pepsi de la Coca-Cola. Pero él lo veía como un minus, como un defecto, y lo veía como un atributo. O sea, yo veía eso como una capacidad de cooperar excepcional. Eso no, hoy en Estados Unidos no está disponible, la sociedad se ha polarizado, entonces, por ejemplo, el presidente Biden se juega la vida la semana que viene. Porque si pierde las dos cámaras, va a pasar las de Caín. Es decir, tiene una situación muy compleja. En la primera potencia del mundo, desafiada en Europa, en el mar de la China, hay una cantidad de problemas a nivel mundial. ¿Cómo serán los problemas que yo veo a nivel mundial? Que hace un tiempo visitando Alemania, y le decía, es la primera vez que vengo a Alemania y veo más problemas en ustedes que nosotros. Los problemas que les veo a ustedes son tremendos, porque esa guerra que está desatada ahí es un tema que ninguno sabe cómo se resuelve, en eso yo conozco bastante. O sea, por ponerlo en términos muy sencillos, Putin está perdiendo y no puede perder. Después usted tiene el problema en Cachemira, tiene el problema en el Medio Oriente, donde los iraníes avanzan hacia algo que no puede tolerar Israel, más bien un tema de que no se puede pasar. Usted tiene un problema en Taiwán, y ayer hubo el intercambio de artillería más grande desde el 2010 que Corea del Norte y Corea del Sur. Sí. Digo, para tener una noción del mundo. Acá estamos lejos de todo. Acá estamos casi en un paraíso con energía y bueno. Tenemos nosotros, nos pusieron a nosotros para compensar. Eso compensa todas las ventajas excepcionales que hay disponibles. Porque tenemos un liderazgo que no puede ver más allá de la mano, tiene una miopía que yo diría es ceguera. No ve las oportunidades, es decir, a mí, por ejemplo, un tema que me ha costado
trabajado mucho es explicar el riesgo país. O sea, la dimensión que eso tiene, eso pulveriza el país. Porque ese es como, a ver, lo voy a poner en términos simpáticos para que. Mi mujer conduce eso. Muy natural, el matrimonio que han durado mucho tiempo, si no es así, yo no le creo a nadie. Entonces, ella tiene opiniones sobre mis actitudes como conductor. Entonces, me tiene muy amenazada, por eso me trae un amigo acá, sobre que mi falta de actitud ha subido la prima de seguro que pagamos. Ahora, si la prima de seguro sube mucho, ella dice, yo trabajo intensamente para compensar los costos de seguro. Dice, no puede ser esto. Vamos a eliminar el riesgo. Me retira la licencia económica. Bueno, el riesgo país actúa como la prima de seguro. Va subiendo y se come todo lo disponible. Todo lo disponible, se come la posibilidad de invertir. Les voy a contar una anécdota que es muy gráfica, porque nosotros tenemos una bendición de la naturaleza compensada por los liderazgos, del cual de los últimos 20 años es el más patológico que yo he vivido, incluyo todos los anteriores. Patológico en el sentido de creer saber lo que no saben, entonces eso lo más peligroso que hay es una persona que cree que sabe y no sabe. Eso es una cosa peligrosísima. Imagínense que yo le diera a usted el bisturí y usted creyera que puede reemplazarme con los asesino en serio. Bueno, eso pasa con el liderazgo nuestro y es un problema muy grave. Pero la cuestión esta del riesgo nos ha eliminado posibilidades. Le contaba hoy a varios mandatarios extranjeros, exmandatarios que estaban en Buenos Aires, el caso de los vientos. Los vientos en España valen 1, físicamente, la productividad física. Los vientos en Uruguay valen 2, o sea, el Uruguay tiene el doble de vientos que España. Los vientos en Argentina valen 3. Ahora, ¿por qué en España y en Uruguay se desarrolló inmensamente la energía eólica y acá con una productividad física que triplica no lo podemos desarrollar? Bueno, es muy fácil de explicar económicamente. El costo para la energía eólica es el costo de capital. Usted instala el molino de viento y después no hay costo operativo. Claro. Si el costo de capital es 2.700 riesgo país más 4 de costo de 30%, no hay forma que dé. Uruguay, ¿por qué desarrolló esa fenomenal industria eólica? Porque tenía un riesgo país chiquitito así. O sea, yo tengo mucha amistad con Julio María Sanguinetti, he tenido una relación de muchos años con ellos. Yo me acuerdo que Sanguinetti siempre explicaba, lo que se evita no se aprecia. Eso quería decir que me estaba haciendo caso. Esa comprensión del problema del riesgo país. El riesgo país, alguna vez dando una conferencia en Uruguay, yo decía que no hay nada más regresivo que el riesgo país, salvo el impuesto de inflación. El riesgo país sube la remuneración del capital. Si sube la remuneración del capital, tiene que bajar la remuneración del trabajo. Es un problema de ecuaciones simultáneas. O sea, lo que sube uno, baja el otro. El riesgo país muy elevado, más el impuesto inflacionario, tiene que ser torta una sociedad. Y lo hemos logrado. Ahora, la conducción que nos llevó a eso es una conducción que cree que hay que robar. No estoy hablando del robo personal, estoy hablando robar, sacarle a uno para darle a otro, porque se sienten con Olvídense del problema de deshonestidad personal. Estoy hablando de sacarle a uno, darle a otro. Eso es lo que se hacía con los default. En esas condiciones no hay nadie que usted logre que venga a invertir acá. Ahora, eso pulveriza el futuro. Por eso el país tiene los problemas que tiene en industrias que sean capital intensiva, fuerza armada, energía,
infraestructura, camino, vivienda, nada de eso tenemos. O sea, nosotros ¿dónde funcionamos? En cosas que sean muy primitivas. A pesar de tener extraordinaria dotación de recursos. Extraordinaria. Piensen simplemente lo del viento. Lo del viento pasa lo mismo con el sol. Si ustedes han recorrido una vez Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja no llueve nunca. Nunca hay sol todo el tiempo. Imagínense lo que debe ser eso. Ese problema es un problema importante que lo entendamos. Si en Argentina entendemos los términos de la discusión, ahí viene la pregunta que usted me hacía. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, las diferencias, partiendo de que todos tenemos un software interoperable, que es el problema que tenemos, empieza cuánto está usted a pagar de costo para tener resultados más igualitarios respecto al costo de eficiencia que implica el impuesto moderno. Ese es el dilema de las sociedades modernas. Ahora, ese dilema, en nuestro caso, no está. Nosotros escuchamos disparate tras disparate todos los días en cantidades y en dimensiones. Acá se ha llegado a negar la relación entre el desequilibrio fiscal, la expansión monetaria y la tasa de inflación. Una vez visitando yo el Banco Central Europeo, su departamento de investigación económica, me regalaron un libro y dice, como en su país se dicen esos disparates, nosotros tenemos este libro para mirar las experiencias de la humanidad. Pero bueno, explica la brevedad. Cuando los oradores se extienden, uno empieza a darse cuenta que les gusta escucharse. Yo aprendí después de ver al chavismo en acción que hizo el Ustedes son más jóvenes, ¿no? Yo sufrí otras experiencias anteriores, pero si quiero usar el gráfico un segundo porque a mí me es muy ilustrativo. Básicamente una economía funciona de esta manera. Acá tenemos el valor del producto marginal del capital, acá tenemos el capital. Los economistas lo dibujamos con rendimiento decreciente, o sea, cuando el capital llega al producto marginal cero, todo es remuneración del trabajo. O sea, ambos. Pero básicamente no puede llegar ahí porque, digamos, el stock de capital que tendríamos K sub 0 a tasas internacionales sería esta parte, no tengo de otro color, ¿no? Esta parte es la remuneración del factor cooperante. O sea, la remuneración, ahora vamos un poquito más complejo, pero como soy estudiante de economía, no explico por eso. Esta es la remuneración del capital, esta es la remuneración del factor cooperante. Básicamente lo que hay acá son dos dimensiones. Los salarios directos y los indirectos que el gasto público. Por ejemplo, cuando sube el gasto público en Argentina, quiere decir que bajan los salarios directos y suben los salarios indirectos. El Estado les da un beneficio y eso lo pagamos con menores salarios. Ese es el mecanismo para que la economía pueda funcionar. Por supuesto que si el gasto público es una porquería, el nivel de vida baja. ¿Está claro? Por eso la discusión sobre el valor del gasto público es muy importante, porque ahí yo prefiero que me den la plata a mí o que la gaste un burócrata. Ese es el dilema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un riesgo país elevado? No voy a dibujar el de Argentina porque es imposible, no voy a dar los gráficos, un gráfico como esta pared para tomar. Pero voy a hacer el supuesto de que el riesgo país es como 600 puntos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo voy de R a R más una otra línea? Lo que ocurre básicamente es que yo primero bajo el nivel de stock de capital, porque se me hace más costoso, y sobre todo produzco una reducción del nivel de vida enorme que es este triangulito comparado con este triangulón. ¿Ok? O sea, la suba del riesgo país
baja la remuneración del capital. La baja del riesgo país sube la remuneración del capital. Por ejemplo, un poco más complejo, si la preferencia intertemporal baja, o sea, como los japoneses, imagínense que nosotros los japoneses ahorran porque están obsesionados con la vejez. Tendríamos que exportarle a algún economista argentino. Los japoneses saben cómo hacer para que la gente ¿por qué están obsesionados mirando el futuro? Entonces, con preferencias intertemporales bajas, ese caso no lo voy a demostrar, pero lo que ocurre es que sube el nivel de salario. No sube el nivel de vida, sino que sube el nivel de salario porque baja el costo de capital. Si uno de los problemas que tiene vivir en un país con inflación es que uno produce el fenómeno contrario. El fenómeno de Keynes. ¿Cuál era? Keynes estaba obsesionado con el problema de que la gente ahorrara mucho. ¿Por qué? Porque tuviera estas cosas que tienen los japoneses. Entonces hay que mandar keynesianos. A un país que tiene altas tasas de interés, Keynes no existe. Keynes existe cuando hay excedente de ahorro. Y todo el tema keynesiano es el excedente de ahorro, que la gente ahorre. Y se produzca la eutanasia. Ese era el tema keynesiano. Entonces, es muy claro lo que pasa si usted sube el riesgo país. Ahora, falta lo más atractivo de esto. ¿Qué parámetro hay detrás de esto? Detrás de esto hay un parámetro que es el nivel de precios que recibe esta economía. O sea, Argentina, por ejemplo, en los años de Alfonsín, tenía precios internacionales extremadamente bajos. Para que ustedes tengan una idea, los precios en dólares hoy de Argentina son 4 veces los precios en dólares los precios externos. Era una época de precios extremadamente bajos. Argentina hoy tiene precios extremadamente altos. A pesar de eso no podemos, así que imagínense el problema que tenemos. O sea, es como si los salarios de ustedes se multiplicaran por 4 y ustedes no les alcanzan a aceptar. Algo está mal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá viene un cuento interesante. ¿Qué es lo que pasa si suben los precios internacionales? Eso es impactante. Eso fue lo que nos pasó en la primera década de este siglo. Lo que pasa es que esta curva se hace así. No, en realidad se hace así. O sea, a todo nivel la economía se vuelve más rica. Si baja el riesgo país, imagínense ustedes lo que ocurre. Que este triangulito se convierte en este triangulazo. Claro. Eso fue lo que pasó en la primera década del siglo. Por eso el problema ahora es el problema econométrico. Hubo un error de identificación. ¿Cuál fue el error de identificación? Se asoció esa prosperidad al K. Que no era al K, era al contexto externo. Entonces, si usted cree que el beneficio se debe a la presencia, usted lo vuelve a votar, pero ya los parámetros no son los mismos y ahí la descubre en su plenitud. Es lo que nos ha pasado ahora. Bueno, el problema del riesgo país ahí es fácil de trabajar con ese esquema tan simple, pero que les revela a ustedes la temática con la que estamos. El nivel de vida de un país depende mucho de sus precios externos. Como nosotros somos muy ricos en recursos naturales, si los precios de lo que nosotros vendemos suben, el excedente disponible para los argentinos estalla. A ver cómo lo podemos poner para que lo vean algebraicamente o numéricamente. Supongamos que Argentina puede producir la soja a $150. A $150, eso se compone
el costo de insumo es 145 y 5 de beneficio. Supongamos que llevamos esto a 600. Este fue el precio que le tocó a los primeros. No había para todo. Y lo que había era un jorobado. Ahora, ¿qué pasa si se va a 600? Fíjense, ahí se produce que el excedente se va a 4,55. Yo multipliqué el precio por 4, pero miren las veces que se multiplicó el excedente. ¿Se dan cuenta? O sea, los precios son muy cruciales en lo que le pasa a Argentina, como lo es la tasa de interés internacional. ¿Por qué en los 80 sufrimos esa contracción terrible? Porque los precios se vinieron para abajo y las tasas de interés de negativa pasaron a ser 35 positivas. Termino con un cuento. Cuando cumplimos 25 años casados con mi esposa, mi suegra tenía una rara habilidad para perturbar mi estado anímico. Entonces, se le ocurrió que debíamos confirmar nuestros votos en una ceremonia en la cual nos teníamos que vestir con la misma ropa con la que nos habíamos casado. Yo le había agregado una dimensión a mi tamaño, sobre todo los abdominales. Entonces, le digo, pero escuchen una cosa. Usted sabe que yo he tenido algún deslizamiento alimenticio. ¿Cómo me va a hacer? Ella entendía bien esto de la convertibilidad y todo, ¿no? Entonces me dice, no, sí, se puede. Desfajamos. Digo, pero si me faja, ¿cómo voy a explicar eso monetario? Que la convertibilidad es como un chaleco de fuerza. Y lo ajustamos al precio. Sí, pero las vísceras se me van por la boca. Bueno, esa idea de mi suegra del chaleco de fuerza es muy importante. Es que eso es lo que hacía la convertibilidad. La convertibilidad tenía un solo problema, que tuviéramos un shock externo. El otro era el problema nuestro, era de ser disciplinado, digamos, yo en el año 93 fui a Estados Unidos, me preguntaron en una conferencia, ¿por qué sobre este argumento de la convertibilidad? Y digo, bueno, al final, a fin de cuentas, estamos atados a la moneda más débil que hay en el mundo, que es el dólar. Y si fuéramos atados al marco, al yen, estamos perdidos. Lograr superarlo a ustedes va a ser, digamos, tenemos que ser mínimamente disciplinados. Cuando gana Clinton a fin del 92, en la tesorería argentina se brindaba champán. Es decir, si estos son indisciplinados y vino este bárbaro, ¿qué estamos? Nos tocó, nosotros nos habíamos preparado para competir con una persona con la obesidad mía. Y nos tocó un maratonista. Nos tocó el presidente más disciplinado en materia monetaria. Entonces, claro, en el 99 ya lo cercano, voy, estaba algún funcionario de la Treasury que me había escuchado hablar sobre la moneda obesa. El dólar se había fortalecido. Clinton pasó de un déficit de 300.000 millones de dólares anuales a un superávit de 300.000. Todo el mundo veía el superdólar como el refugio natural. Y dice, ¿cómo era ese argumento, lo que Murphy de la moneda obesa? Este es otro tema importante. O sea, ¿cuál es el ancla? ¿A qué nos anclamos? Tema que era importante en aquella época, más importante ahora. Uno de los problemas más grandes que yo veo en la política actual es que nos anclamos a la moneda que no se revalúa. ¿Ustedes se imaginan que vamos a estar agarrados al dólar y revaluando respecto al dólar?
atamos a la moneda que no se revalúa con los problemas que nosotros tenemos. Eso es, al margen. Así que espero haberlos entretenido, motivado un buen debate. De verdad, Argentina los problemas que tiene los puede resolver. O sea, no hay ninguno de los problemas que tenemos no lo podemos resolver. Armar una institución monetaria seria lo podemos hacer, sabemos cómo hacer. Armar el equilibrio fiscal, dispuesto a hacer lo que hay que hacer, es bastante razonable armar. Y lograr reglas de juego razonables, como lograr, y está todo a favor. El mundo quiere gas, ¿y quién lo tiene? Nosotros. ¿Quién está lejos de la guerra? Nosotros. ¿Quién tiene alimento? Nosotros. ¿Quién tiene los minerales que se necesitan en las nuevas tecnologías? Nosotros. ¿Quién tiene la capacidad de generar los unicornios? Nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Bueno, ustedes ya saben. Lo que tenemos en contra es claro. Hoy estaba dirigiendo en una conferencia sobre la economía internacional y nos va un pronóstico. Claro, yo no hago pronóstico sobre Argentina, hago pronóstico. Yo la veo negra. Tiene un déficit en cuenta corriente fiscal enorme y eligieron una pista. El problema más grave es que Petro cree en lo que dice, lo cual es más complicado. Pero bueno, muchas gracias por haberme